Expresidente, muy buenos días. Lo he escuchado con muchísima atención y la verdad es muy importante que usted como ciudadano, por supuesto, ponga en conocimiento de las autoridades o en este caso de la Comisión de Acusaciones este tipo de denuncias. Llama mucho la atención porque usted ha dicho que en su gobierno fue mucho lo que se avanzó en el tema de la carrera diplomática. Sin embargo, en los hechos lo contradicen fundamentalmente, expresidente, con todo el respeto, entre otras cosas porque no solamente se politizó, sino que tuvimos casi que una constante. Esto se convirtió en un patrón durante su gobierno de personas acusadas de crímenes supremamente graves que luego además han terminado enfrentando cargos de extrema gravedad y de alguna manera la Cancillería terminó siendo como un escampadero para huir un poco de la justicia. Y por otro lado, y expresidente, eso se lo digo a título personal, fíjese usted que durante su gobierno circulaba y a mí me lo dieron a conocer en varias oportunidades que habían unas listas negras contra personas que hacíamos oposición de manera activa a su gobierno. Entonces me parece muy interesante que ahora usted digamos, mencione estas cosas que en los hechos en realidad lo contradicen y quisiera conocer su posición al respecto. Doctora Natalia, yo le ruego ser objetiva. Si cuando yo llegué a la presidencia encontré un país en el que asesinaban 15 periodistas por año. Pregúntele a los periodistas de la región cómo los tenían coaccionados y amenazados los grupos violentos. En mi gobierno la seguridad democrática les retornó la libertad. Conmigo se discute, pero las armas mías son transparentes, argumentales y sobre la mesa. Jamás he utilizado armas oscuras en la confrontación política. Con usted discutí muchas veces y lo hice con toda transparencia. Por allá un periodista que lleva 100 columnas más o menos contra mi familia, le dieron una beca en el extranjero. Dijo que se había ido porque el gobierno Uribe lo estaba persiguiendo. Ocurrió todo lo contrario. Muchos periodistas que estaban en el extranjero por las amenazas, gracias a la seguridad democrática, pudieron venir y confrontarme todos los días y criticarme todos los días. Entonces, yo eso no se lo puedo aceptar. Eso sí que está en contra de los hechos. Segundo, yo ya expliqué al principio de mi gobierno cometí una equivocación. Nombré unas gentes buenas en la Cancillería, pero que tenían recomendación con los congresistas. Pedí perdón. Dije, en adelante no habrá nadie por recomendación de congresistas. Lo cumplí. Eliminé muchas embajadas. Jaime Bermúdez aumentó muchísimo el número de funcionarios de carrera diplomática. Y le voy a decir una cosa. Encontré personas que estaban en la Cancillería. Aló. Sí, sí. Sí, Aló. sí. Encontré personas que estaban en la Cancillería, por ejemplo, una hermana de Simón Trinidad. Y dije, ¿y por qué esta hombre? La iban a secuestrar los paramilitares en el Cesar, la nombraron antes su gobierno. Se le respetó totalmente. Me acusan a mí de que nombré a un el gobernador de Sucre, que después lo metieron a la cárcel por asesinato. Le quiero contar, porque yo respondo por todo. Cuando yo llegué a la presidencia, el señor era gobernador, yo no lo conocía. Terminó su periodo de gobernador y entonces se me presentó a mí el caso de unas amenazas que lo iban a matar. Parecía un hombre competente, con muy buenos títulos profesionales. Se le nombró y le acepto. Así como estaba la hermana de Simón Trinidad, a ese señor también se le nombró. Expresidente, discúlpeme ¿Sí? que lo interrumpa, pero los hechos, y le voy a dar una cifra muy clave, ni siquiera el 10% de la Cancillería durante su gobierno, 10%, no estamos hablando del 50%, del 10% de la Cancillería no era apenas de carrera, el resto eran nombramientos políticos, expresidente, 90%. Perdón. Eso por un lado, y por otro lado, yo sé lo que usted está diciendo en protección a periodistas, pero fíjese que los hechos son que muchos de nosotros, y yo me incluyo porque estoy en esa lista, terminamos chuzados y eso es un hecho. Entraron a nuestras casas, nos robaron nuestras cosas, nos importunaron de manera terrible, nos intimidaban a través del teléfono. Natalia Springer. Sí, mire, Natalia, esa intimidación, esas chuzadas, eso ocurrió durante su gobierno, expresidente. ¿Se puede contestar? Por supuesto. Yo no le acepto a usted eso, Natalia. Yo no le acepto a usted que le impute al gobierno eso. Son hechos, expresidente, eso no son opiniones, son hechos. Perdóneme, ¿quién? ¿Puedo hablar? Pero por supuesto, señor expresidente. Tuve 10.000 personas con protección, 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 10
particular, efectiva, individual, efectivamente protegidos. ¿Sabe cuántos periodistas asesinaron antes de mi gobierno? Años de 15. ¿Cuántos en los últimos 3 años? Habríamos querido 0, asesinaron 3. La primera vez, usted habló conmigo, usted me increpó por ahí en un foro de una universidad, nunca me dijo que había tenido ese tipo de asalto criminal a su casa. Si usted me lo hubiera dicho, me hubiera preocupado por usted, como me preocupé por tenerle la mayor seguridad a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, jefe de la oposición a mi gobierno, o a la senadora Piedad Córdoba. En mi gobierno hubo 2 elecciones presidenciales, hubo 2 elecciones de Congreso, 2 regionales, un referéndum. Las personas más radicales de la oposición tuvieron efectiva protección de mi gobierno. Ahora, lo que hizo mi gobierno, el señor canciller Jaime Bermúdez, y le pediría llamarlo, fue empezar a aumentar la proporción de funcionarios en carrera administrativa, carrera diplomática. Y yo le pregunto, esto es un desafío respetuoso. Además de esos cargos sobre los cuales yo le reconocí al país, le pedí perdón al país. En adelante, después de ese año que creo que fue 2004, nunca más incurrimos en eso. Dígame un solo nombramiento politiquero mío en la Cancillería colombiana. Yo le ruego que me lo diga. Yo, expresidente, muchas gracias además por permitir este espacio. Como siempre lo he admitido pública y privadamente, usted es un hombre valiente que da la cara en los foros, pero a mí me da mucha vergüenza. Fíjese usted que mi caso, junto con el de otros 12 periodistas, fue público y conocido. El señor fiscal general de la Nación leyó nuestros nombres y contó absolutamente todo lo que estaba pasando. Yo no recibí protección del Estado a pesar de las pruebas, de los hechos, y de que por eso además salió muchísima gente. Y como yo, tantísima gente que le hacíamos oposición. Pero no quiero que esto se convierta en un asunto personal. Los hechos sobre la profesionalización de la Cancillería están ahí y son hechos contundentes. El 90% de los cargos se dedicaron a alimentar las cuotas políticas. Ahora, estoy completamente de acuerdo con usted. Natalia, si eso, permítame terminar. Si eso se está repitiendo en este gobierno, si eso permítame terminar. La tendencia de maltratar a mi gobierno. No, pero expresidente, yo le estoy presentando hechos, por favor, remitámonos a los argumentos y no a los insultos personales. Yo siempre le he respetado muchísimo, pero mire, tenemos toda la lista de los delincuentes que terminaron en embajadas, expresidentes, que esos son hechos conocidos y públicos, y por supuesto también está la lista, y yo creo que esa lista también es pública, pero se la vamos a hacer llegar, de lo que se conoció, manejaba desde presidencia también en cargos públicos para la gente alrededor suyo. Entonces, si usted conoce estos hechos repitiéndose en este gobierno, por favor denúncielos. Pero también es cierto que durante su gobierno eso sucedió, y sucedió a grandes escalas. Usted miente, señora Natalia. Y quiero decirle al país, bajo la gravedad del juramento, yo he sido un hombre veraz. Todo periodista que dijo en Colombia que tenía amenazas fue protegido. Pregúntele a muchos colegas suyos, es mentira que salieron 12. Al contrario, regresaron al país muchos que estaban amenazados desde antes de mi gobierno. Regresaron por la seguridad democrática y regresaron gracias a mi gobierno, no obstante que eran radicales opositores. Pregúntele también a los periodistas de la región. Y usted que es una periodista que usa todos los días de objetividad y que ha manejado una oposición muy civilina contra mi gobierno, yo le propongo un desafío. Fuera de los 14 cargos, sobre los cuales le pedí perdón al país, dígame un solo cargo mío politiquero en la Cancillería. Y no disimule. Hay muchos que les duele que el gobierno nuestro avanzó en transparencia a pesar de que todos los días lo querían desacreditar diciendo que era un gobierno corrupto. Y le tapan, como le ha tapado usted al gobierno Santos, que el gobierno Santos lo que ha hecho es clientelismo. Y no se atreven, por ejemplo, a valorar lo que es un clientelismo de 1968 cargos, un trueque criminal para ganar la reelección, o una asignación de 2,5 billones de cupos indicativos. Congresistas los hay honestos y otros que se roban esos cupos. Y yo le pido el favor a usted, ya que hizo la afirmación de que yo utilicé la Cancillería,
por fines políticos, politiqueros, dígame, además de esos cargos sobre los cuales yo le pedí perdón al país, que creo que fue en el año 2004, un solo nombramiento mío politiquero en la Cancillería. Expresidente, le estoy respondiendo. El gobernador de Sucre, yo lo nombré, como estaban personas cercanas a individuos de la FARC protegidos en la Cancillería. Lo nombré humanitariamente, y después cuando aparecieron cuando avanzaron esas investigaciones judiciales contra él, renunció, está en la cárcel. Pero entonces dígame los cargos politiqueros que yo nombré, y no le tapemos a este gobierno que hay 164 congresistas con los cuales han hecho trueque de votos por cargos públicos, y que hay entidades que privatizaron para congresistas y no están cumpliendo el servicio público. Presidente, le contesto además con toda la calma y le pido siempre que nos remitamos a las reglas del decoro y al respeto. Yo no soy una mentirosa, soy una persona, Usted las aparenta, pero no las cumple. Expresidente, mire, más respeto imposible ahora, pero por supuesto que objetiva, y yo no tengo nada que taparle a este gobierno, porque además no tengo nada que ver con este gobierno. Pero déjeme decirle lo siguiente, es que esto que vimos además en su gobierno y que fue una constante, y le estoy dando la cifra, el 90% de los cargos de la Cancillería. No le estoy hablando de uno, ni de dos, ni de 12, le estoy contando del 90% de los cargos. La Cancillería colombiana, expresidente, permítame responderle, el 90% de la Cancillería colombiana no está profesionalizada, y eso es lo que la hace una de las más pobres y menos competentes del mundo. Eso es un hecho, expresidente, eso no es una opinión mía. De todas maneras, fíjese usted que frente a la persecución no se trató solamente de los periodistas. Permítame por favor terminar. Permítame por favor terminar. No solamente se trata del... Simplemente dilatamos y usted no concreta. Dígame un solo nombramiento. Le estoy diciendo que el 90% de los nombramientos, expresidente, el 90% de los nombramientos, es decir, coja cualquiera de los 90 de cada 100. Un solo politiquero distinto. Mencione los embajadores. Pues tiene, por ejemplo, a un hijo de José Obdulio Gaviria trabajando en una embajada. Tiene, por ejemplo, un hijo de José Obdulio, pues le estoy dando el ejemplo, el hijo de José Obdulio Gaviria trabajaba en una embajada durante su gobierno. Sin tener la preparación para hacerlo. Tengo entendido que estuvo en Suiza, después estuvo en México. Entonces, fíjese usted que sí hay tantísimos casos. Permítame terminar de contestarle, expresidente, así como yo le... El gobierno, eso se corrigió. Tercero, ¿por qué no le analiza la hoja de vida? Dígame cargos politiqueros míos. Ustedes tienen un pleito personal con José Obdulio Gaviria. No, pero no es ese un... usted me hizo una pregunta directa y le contesté de manera directa, expresidente. Entonces, es que no le pongan... Y fíjese usted que la persecución no solamente fue contra periodistas, sino contra la rama judicial y en particular contra la Corte Suprema. Y fíjese usted lo que tenemos hoy en la justicia... Fíjese ustedes lo que tenemos hoy en la justicia precisamente a raíz de eso, pues que la persecución no solamente fue contra la oposición, sino también contra la justicia, no solamente su politización por un lado, sino por el otro su persecución. Pero está usted negando que la Corte Suprema fue chuzada y buena parte de los magistrados fueron amenazados y perseguidos. Perdón, usted miente. Distinga a los criminales del gobierno. Yo tuve con un sector de la Corte Suprema unas discusiones abiertas. ¿Y a quién le interesaba más que a usted que cuando empezó esta persecución, precisamente cuando la Corte inició el caso contra su primo? Entonces, fíjese usted, ¿a quién le interesaba más afectar a la Corte Suprema que a usted? En lo personal, además, porque la parapolítica estaba afectando a lo más cercano de su círculo político y personal, empezando, como lo he dicho antes, por su primo. ¿Le puedo contestar? Por supuesto, sí, señor. Primero, usted no me ha dado los casos de nombramientos politiqueros míos en la Cancillería. Segundo, usted ha utilizado esto, el gobierno, esta acusación. Tercero, le contesto lo de la Corte. No hay una sola prueba de que yo haya perseguido a un magistrado. No corresponde a mi vida. Yo soy un luchador de frente. Segundo,
¿A dónde está la prueba de las chuzadas a los magistrados? Tercero, Mario Uribe. Por allá, a una colega suya, un magistrado, ella lo forzó a decirle, Uribe lo llamó a lo de Mario Uribe. Sí, él le dijo sí forzado, y después no le explicó. Yo lo tuve que demandar. Aparecieron unas grabaciones de mis llamadas a la corte que demuestran todo lo contrario, y salieron al aire, y no las saqué yo. Demuestran cómo lo llamé, y lo llamé, por ejemplo, a preguntarle por una acusación que había contra mí, se lo dije al país. ¿Cómo así? Que allá le están ofreciendo beneficios a un señor Tasmania para que diga que yo iba a hacer matar a otra persona como presidente de la República. A eso llamé. Seguida llamé a decir, me acaba de decir el general Naranjo, que ustedes tienen dificultades de seguridad. Le doy todas las instrucciones. Me dice que ya iba a la corte a reforzarles la seguridad. Discrepé de una sentencia en la cual dijeron que los paramilitares no incurrían en delito político y la guerrilla sí. Yo dije, ninguno de los dos debería incurrir en delito político. El delito político es un atenuante en los países donde hay delito de opinión, pero ya que en Colombia hay delito político, para facilitar la desmovilización, que se le aplique a ambos. Discrepé argumentalmente y fui a la corte. Eso está mal hecho. El día que nombré la terna para nombrar el fiscal, me dijeron en la corte que bien. Después apareció contra una persona honorable que todos ellos conocían, que había sido magistrado. Aparecieron unas grabaciones que lo estaba hablando él de unos negocios. El señor renunció, se retiró de la terna. Me dijeron el presidente y el vicepresidente de la corte que con eso quedaba saneada la terna. Después la objetaron públicamente. Les faltó la gallardía de hablar conmigo. Entonces, doctora Natalia, por favor, usted simplemente ha emitido unos juicios de valor y no ha sido equilibrada, porque yo he tenido mi versión, creo que es veraz, he sido veraz en mi vida privada y en mi vida pública, y usted siempre omite esa versión para maltratarnos. ¿Por qué jamás llamé a la corte, ni a preguntar por Mario Uribe, ni a preguntar por ningún parlamentario? Sí, Mario Uribe es primo mío, y Mario Uribe lo condenaron. Jamás intercedí por él, jamás lo hice. Por eso tuve que demandar a un presidente de la corte, demanda que murió porque no se atrevieron a que avanzara. Por eso lo demandé. Jamás, pregúntele a los 24 magistrados de la corte, ¿a quién llamé yo a intrigarle por un parlamentario? A ninguno, a ninguno, a ninguno. Por favor, seamos objetivos. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Expresidente Álvaro Uribe, iniciamos esta entrevista hablando de las denuncias que usted ha hecho, de las denuncias que ha llamado el carrusel de la reelección en este gobierno. Nos habló de 1.900 puestos, 1.975 para ser exacto, sí, 164 congresistas. Contratos de prestación de servicios, ese es el primer capítulo. El segundo vendrá en enero. 2.5 billones que se entregaron en auxilios parlamentarios. Y para terminar esta entrevista le quisiera preguntar, porque ya tenemos a Ernesto Macías, quien fue quien radicó la denuncia y quien conoce exactamente estos documentos. Quisiera simplemente preguntarle, ¿usted cree que esto va a llegar a algún lugar? ¿Cree que en la comisión de acusación, donde pues no funciona nada, va a funcionar esta denuncia? ¿Va a salir algún resultado de esta denuncia? No lo sé, pero se ha cumplido el deber. Y yo no he dejado intimidar por esa leyenda que han querido montar desde la oposición contra mí. Hay gente de la oposición que dicen, Uribe nos dio todas las garantías, pero no lo decimos en público. Quisiera recordarle a la doctora Natalia Splinger, que cuando yo terminaba la gobernación de Antioquia me visitaron los dos diputados de la Unión Patriótica, Beatriz Gómez Pereáñez y Gustavo Arenas. Dijeron, gobernador, venimos a darles las gracias. Usted hizo todo lo posible y nos protegieron eficazmente. Es el único departamento donde no nos han asesinado. Y díganlo en público. Y dijeron, no lo podemos decir porque políticamente correríamos un gran riesgo, porque a usted hay unos sectores que lo odian. Gustavo Petro, Piedad Córdoba, mis más radicales opositores tuvieron todas las garantías en nuestro gobierno. Eso no le puedo aceptar esto que dice la doctora Natalia Springer. Ayer me dijeron, no, usted va a denunciar esto, se van a decir con toda contra usted, que se venga. Pero toda la vida he luchado contra la politiquería.
luché como gobernador de Antioquia, como presidente de la República, presenté el referendo de 2003, se lo robaron. El Consejo Electoral no fue capaz de desmontar las cédulas de los muertos, ni las cédulas de los militares, tampoco descontar para el resultado electoral las cédulas 600.000 que habían sido expedidas y todavía no estaban entregadas a las personas a las cuales esas cédulas correspondían. Suprimí muchísimos cargos en el gobierno, tuve un gobierno austero, aquí hay un gobierno de derrochón. Colombia ha perdido en el gobierno Santos 16 posiciones en el escalafón mundial de lucha por la transparencia. Primera vez que la doctora Natalia Springer me dice que durante el gobierno le atracaron la casa. Si me lo hubiera dicho, como hice en todos los casos, hubiera tenido toda la protección que a nadie se le negó, porque hubo 10.000 personas con protección individual efectiva. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Pues, expresidente Álvaro Uribe, mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana. A usted, Vicky, muchas gracias. Un feliz día. Son las 7 de la mañana, 26. Natalia, creo que, están hablando mucho de esta polémica que se ha generado entre usted y el expresidente Álvaro Uribe, lo digo en las redes sociales, y creo que esta es la muestra de que aquí todos ustedes, todos los periodistas que trabajamos en la FM, podemos decir y expresar exactamente lo que pensamos. Pues lo que pasa, Vicky, es que, digamos, a lo largo de las distintas entrevistas que se han surtido en la FM con el expresidente Uribe, yo he guardado silencio sobre muchos hechos. La gente en muchas oportunidades ha preguntado por qué no he dado el debate con el expresidente al aire, y siempre he contestado que los temas no lo han ameritado. En esta circunstancia lo ameritaba porque es un tema, el de la Cancillería, que conozco. Nosotros surtimos un examen de cómo estaba funcionando la Cancillería en el 2010 en la universidad, exactamente cómo se estaba surtiendo, en particular alrededor del tema de la profesionalización de la carrera diplomática, y las cifras son muy contundentes. Esa fue la cifra que le comenté, y cuando me pidió un caso en específico, pues mencioné el del hijo de José Obdulio Gaviria, que fue nombrado en embajadas además supremamente importantes, hay que decirlo. Ahora, no es por ser el hijo de José Obdulio Gaviria, es porque su nombramiento fue precisamente por la posición que ocupaba su padre en ese momento. Ahora, sobre el tema de la seguridad, yo no tenía por qué avisar al presidente de entonces. Esos no son los canales. Yo fui denunciante de las autoridades, por supuesto. La denuncia además se hizo pública. El señor fiscal de entonces la dio a conocer, y desafortunadamente en ese entonces se me hizo saber que la protección no se me iba a proporcionar, y las palabras específicas de entonces de las autoridades fue que no tenían los suficientes medios para protegerme, porque el riesgo era muy alto. En algún momento incluso se conoció de un atentado. Yo nunca he hablado de estas cosas públicamente, y tuve que salir del país. Entonces son unos hechos que están ahí, y eso no solamente se trasladó a quienes hacíamos oposición, sino también, por supuesto, que esto se conoce, lo que ha estado pasando con la Corte Suprema. Eso no ha avanzado como debería, pero son hechos que incluso ya se han establecido y se han reconocido en instancias internacionales, como por ejemplo la comisión que le aceptó y además otorgó medidas cautelares a los magistrados que estaban siendo perseguidos en aquel entonces. Entonces, reescribir la historia no creo que la cambie, los hechos están ahí, y por supuesto tampoco debe oscurecer la denuncia que acaba de hacer el expresidente, que me parece muy importante. Si se están entregando las instituciones y los cargos para hacer política, pero por supuesto que no solamente hay que denunciarlo, sino que además nosotros también tenemos la obligación de investigarlo.